El día de hoy comenzaremos un video explicativo acerca de diferentes postulados que hace el psicoanálisis, tanto de Freud como de Lacan, centrándonos sobre la psicopatología dinámica. Y para comenzar, tenemos que comprender algunos conceptos fundamentales, que son los conceptos metapsicológicos. Estos conceptos metapsicológicos son un conjunto de principios fundamentales que están dentro del psicoanálisis planteados por Freud, que explican y teorizan sobre el funcionamiento de la psique desde diferentes puntos de vista analíticos. Estos conceptos proporcionan una estructura teórica para entender cómo los procesos psíquicos influyen en el comportamiento y el repertorio conductual de los seres humanos. A continuación voy a describir algunos de estos conceptos que son claves para entender la teoría analítica. El primero de estos conceptos es la pulsión. Estas son fuerzas internas que nos motivan, que nos llevan a hacer conductas. Freud logró distinguir entre dos tipos principales de pulsiones. El primero de ellos es la pulsión de vida, denominada eros, que busca la supervivencia, la reproducción, el placer y la satisfacción inmediata del placer. Otra de las pulsiones que logró distinguir fue la pulsión de muerte, denominada tánatos. Esta apunta hacia el riesgo, la agresión, la destrucción y el retorno hacia un estado inorgánico, que es la muerte. También existen otros conceptos como es el inconsciente, que es punto central de la teoría analítica, en donde Freud logra demostrar que tenemos pensamientos, recuerdos, deseos que están fuera de nuestra estructura consciente, que no podemos acceder a ellos de manera deliberada. Estos contenidos que son de inconsciente pueden influir dentro de nuestro comportamiento, también de nuestras emociones, sin que nosotros logremos detectar que son inconscientes. También existen otros modelos estructurales que ayudan a comprender la teoría analítica. Estos son las estructuras mentales. La primera de ellas es el ello, que es parte primitiva, parte instintiva que opera en nuestra mente, dirigida o regida por el principio del placer, que busca gratificación inmediata de deseos o también de necesidades. La segunda estructura es el yo, que es la parte de la mente que desarrolla las demandas del ello y logra modular la realidad entre el modelo que impone el superior, que es fundamentado por la cultura. También bajo este principio busca la aceptación dentro de la sociedad y satisfacer los deseos del ello. Es decir, que el yo actúa como un mediador entre estas dos estructuras que se encuentran constantemente en discusión y actúa como un resorte para mediarlo. Y como última estructura tenemos al superior, que esta es nuestra parte psíquica en donde se incorporan una paleta completa de valores, normas morales que han sido internalizadas desde los padres y la sociedad. Actúa como una especie de conciencia que hace una crítica y siempre está guiando el comportamiento del yo. Otros conceptos que son fundamentales para comprender la teoría psicoanalítica son los procesos primarios y secundarios. El proceso primario se refiere a la forma en que el ello incorpora la información, buscando siempre la satisfacción inmediata, buscando los deseos a través de imágenes, fantasías o algunas otras manifestaciones inconscientes como los lapsus. Ahora vamos con el proceso secundario. Este hace referencia a la forma en la que el yo procesa la información de una manera más racionalizada, más lógica, orientada a la realidad, retrasando la gratificación inmediata de los deseos para enmarcarse dentro de la sociedad. Otros conceptos importantes pueden ser los mecanismos de defensa,
Estas son estrategias psicológicas que utiliza el yo para manejar la angustia o la ansiedad. Siempre estamos en un conflicto infinito entre el ello y el superyo, en donde el yo se encarga de mediar esto. Y por eso existen algunos mecanismos de defensa, ya sea la represión, la negación, proyección o racionalización, que ayudan a mediar esta lucha entre el ello y el superyo. Otros conceptos importantes también podrían ser la transferencia o la contratransferencia, que son procesos netamente psicoterapéuticos en donde el paciente logra proyectar sentimientos o actitudes inconscientes originarias desde sus procesos infantiles hacia el terapeuta. También tenemos a la contratransferencia. Esta se refiere a sentimientos, de igual manera, sentimientos o reacciones inconscientes que van desde el terapeuta hacia el analizado, que pueden influir dentro del encuadre psicoterapéutico. Ahora hablemos sobre la psicopatología dinámica como tal. Esta psicopatología dinámica es un enfoque dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría, que está centrado en comprender los trastornos mentales desde una perspectiva un poco más profunda. Este enfoque se deriva principalmente de la teoría psicoanalítica, en donde se enfatiza la importancia de los conflictos internos subyacentes del inconsciente. También experiencias tempranas, relaciones interpersonales dentro del desarrollo y la manifestación psicológica. Tenemos que hablar también que es fundamental, muy importante los conflictos internos dentro de esta teoría, pues la psicopatología dinámica basa toda su teoría en una idea en que nosotros transformamos los conflictos internos, que son inconscientes, que pueden ser deseos, prohibiciones, pulsionares, patológicos, ¿no? Obviamente, que están enmarcados dentro del ello, o también pueden existir distintas sintomatologías derivadas del superyo o del yo. También encontramos aquí los impulsos instintivos o las demandas. Después tendríamos a las relaciones interpersonales, que también están enmarcadas dentro de la psicopatología dinámica. Estas son interpretaciones o pautas en relación a la psicopatología dinámica, dificultades entre las relaciones actuales, que reflejan cómo han sido los patrones o las cadenas de relación tempranas que ahora están desembocando dificultades en las relaciones actuales. Ahora, dentro también de la psicopatología dinámica, encontramos al tipo de neurosis. Aquí mencionaremos sobre la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, la neurosis fóbica. También hablaremos sobre la psicosis y la perversión. Pero para comenzar, deberíamos hablar sobre los tipos de neurosis. Este fue un texto escrito por Freud, en donde aparece un extracto dentro de la teoría psicoanalítica que aborda las causas y las condiciones que pueden llevarnos hacia una elección de neurosis, en donde la persona se predispone a cualquiera de las neurosis mencionadas anteriormente. Después vamos a hacer un desglose de conceptos claves, de ideas principales del texto escrito por Freud. Tenemos como la primera de ellas una frustración, que es una situación en donde el individuo pierde a su objeto A, su objeto real, que se encuentra en el mundo exterior, que satisface su líbido. Esta es una energía sexual, una energía de vida, que está arraigada a cualquier instancia o cualquier accionar pulsionar del inconsciente. Esta pérdida puede ser sustituida, puede llevar al individuo a desarrollar una neurosis. Los efectos de la frustración puede ser un estancamiento de la libido, un aumento en la tensión psíquica que genera el malestar y pone a prueba la capacidad del individuo para manejar la tensión.
Si no se logra encontrar una satisfacción real, o se sublima la libido, o puede desembocar en alguna enfermedad, ya sea una neurosis histérica o un trastorno de conversión. También tenemos a la predisposición y al desarrollo. En esta predisposición neurótica existe una predisposición hacia la histeria. También puede ser fóbica, puede ser obsesiva, pero en esta nos encontramos en donde hay una inhibición del desarrollo, una incapacidad para progresar en el desarrollo libidinal, que puede ser un factor crítico dirigido hacia la neurosis. La rigidez, las fijaciones libidinales, fijaciones infantiles, que pueden impedir el desplazamiento hacia formas más maduras de satisfacción. Ahora podemos también mencionar que existen diferentes patologías dentro de la psicopatología dinámica como tal. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, que dio auge al psicoanálisis, que es la histeria, con el caso de Ana O. Y la histeria es uno de los trastornos neuróticos más antiguos y estudiados dentro del campo analítico. Y dentro de este campo psicoanalítico, la histeria se comprende no solo como un conjunto de síntomas físicos, somáticos, sino que es una manifestación de conflictos inconscientes y que se presentan algunos conceptos claves para entender el funcionamiento de la histeria dentro del psicoanálisis. Como definición de histeria podríamos decir que se encuentra enmarcado dentro de síntomas conversivos, es decir, síntomas somáticos y síntomas psíquicos. Dentro de los síntomas somáticos, la histeria está caracterizada por la aparición de síntomas ya sean vegetativos, gastrointestinales, que estén dentro de las bases orgánicas. También podrían ser parálisis, convulsiones, ceguera, sordera o hasta inclusive tipo de amnesios. Y dentro de los síntomas psicológicos tenemos que se pueden manifestar como amnesias, estados de trance, catalepsias o cambios abruptos dentro de la personalidad. Dentro de la histeria tenemos a la conversión, en donde la histeria a menudo implica una conversión de los conflictos psíquicos internos hacia sintomatología somática. Este proceso permite al individuo expresar de manera simbólica todos los conflictos subyacentes del inconsciente. Freud y Breuer hacen estudios acerca de la histeria, en donde Freud y Breuer estudian casos dentro de la histeria, donde se encuentra el famoso caso de Ana O. También desarrollan otras teorías, como la teoría del trauma, en donde Freud sugirió que los síntomas histéricos tienen un origen en los traumas infantiles que han sido reprimidos. Estos traumas son relacionados con experiencias sexuales que son inconciliables para el aparato consciente o para la memoria, pero que están operando dentro del comportamiento del individuo. También tenemos a la represión o el retorno hacia ella, en donde la represión y todos los recuerdos que son inaceptables se reprimen, relegándolos al inconsciente. Y el retorno hacia lo reprimido son los síntomas conversivos de la histeria. Son una forma en donde estos contenidos que han sido reprimidos regresan al aparato consciente de una manera disfrazada, de una manera diferente. Y la histeria cumple un papel muy importante dentro del psicoanálisis, pues existe una exploración del inconsciente gracias a la histeria, en donde se hace un método terapéutico para la histeria, se hace la revelación de conflictos internos e inconscientes, aparece la transferencia y la contratransferencia, y hace una evolución hacia la teoría psicoanalítica. Comienza a ir en auge después de esta patología. Después también aparecen nuevas patologías como podría ser la neurosis obsesiva. Y desde la perspectiva perspectiva freudiana, la neurosis obsesiva
se puede entender como un resultado de conflictos intrapsíquicos entre impulsiones instintivas del individuo y exigencias del superior. Estas exigencias representan las normas morales que han sido internalizadas, y Freud considera que la neurosis obsesiva se origina dentro de una etapa pregenital, dentro del desarrollo psicosexual, donde el niño experimenta conflictos en el complejo de Edipo. Existe una rivalidad con el progenitor del mismo sexo, que en la mayoría de casos es el padre, en donde Freud cree que la neurosis obsesiva se desarrolla a partir de una fijación anal dentro del desarrollo psicosexual, donde el individuo experimenta angustia relacionada, puede ser con el control, con la limpieza, en donde el individuo se sienta cómodo, donde tenga el control de las cosas. Y esta angustia se puede manifestar con obsesiones que deben ser aplacadas por compulsiones relacionadas a la obsesión. Puede ser el orden, la simetría, la limpieza, el control. También sabemos que la represión cumple un papel fundamental para la formación de la neurosis obsesiva, debido a que el individuo reprime sus deseos, fantasías inconscientes, para evitar estos sentimientos de angustia ante el padre. Estos deseos que son reprimidos se expresan de manera simbólica con la sintomatología de la neurosis obsesiva. Es muy importante hablar sobre el complejo de Edipo dentro de la neurosis obsesiva. El individuo experimenta unos conflictos muy importantes con los progenitores del mismo sexo. Estos conflictos edípicos pueden manifestarse dentro del repertorio conductual del neurótico obsesivo. También es importante mencionar la perspectiva lacaniana dentro de la neurosis obsesiva, pues comprende que esta es una estructura psíquica en donde el sujeto experimenta una serie de conflictos y defensas que se expresan a través de las obsesiones y las compulsiones. Lacan hace énfasis sobre la importancia del lenguaje y el orden simbólico dentro de la formación de la neurosis obsesiva. Para Lacan, la neurosis obsesiva se desarrolla a partir de un desequilibrio entre la relación del sujeto y la relación del mundo simbólico, es decir, el lenguaje. El sujeto se encuentra atrapado entre los pensamientos y las compulsiones que intenta mitigar, que intenta dejarlas de lado, pero se manifiestan en una angustia y un malestar psíquico. Estas obsesiones y compulsiones actúan como intentos de hacer un control sobre el mundo simbólico del deseo, donde existe el goce del otro, donde se busca llenar el deseo del otro, donde se confrontan los propios deseos. Y es aquí donde Lacan introduce conceptos como el objeto A o el nombre del padre, para hacer una exploración sobre el sujeto en donde construye una relación con los significantes lingüísticos. En tanto, el objeto A representa un objeto de deseo que es imposible alcanzar. Ese es el deseo que genera esta angustia y este conflicto dentro del obsesivo, en donde en realidad el obsesivo puede tener un deseo hacia lo asqueroso, hacia la suciedad, pero todos estos deseos manifestándose dentro del aparato consciente generan gran malestar, por lo que se producen las obsesiones y posteriormente debe salir una compulsión para tratar de mitigar todas estas obsesiones que producen displacer en el aparato psíquico del obsesivo. Ahora hablaremos sobre la neurosis fóbica. Desde la perspectiva freudiana, la neurosis fóbica
se caracteriza por la representación de una angustia intensa que es desproporcionada, exagerada ante el objeto que produce la fobia. Estos objetos pueden ser específicos como animales, objetos, espacios cerrados o también la famosa agorafobia, donde se está en situaciones sociales donde hay muchas personas. Freud considera que este tipo de fobias se originan entre conflictos inconscientes que no han sido resueltos, que están relacionados con experiencias traumáticas infantiles o también deseos reprimidos, como puede ser el deseo hacia la madre, otros deseos sexuales incestuosos. Freud creía que las fobias se desarrollan como resultado de mecanismos de defensa, que puede ser el desplazamiento, pero en este caso, en la fobia, existe una elección del objeto fóbico. Esta elección del objeto fóbico se hace en representación simbólica de la angustia. Esta angustia es la angustia de castración. En realidad el miedo es el miedo hacia la castración del padre. Entonces significa que el objeto de la fobia es un simbolismo del padre, porque en realidad existe el temor a la castración del padre. Entonces el objeto de fobia es una elección simbólica que representa la castración del padre, hablando desde la perspectiva lacaniana. Entonces podríamos concluir que el objeto fóbico es una elección simbólica que representa el miedo hacia la castración simbólica que hace el padre, como podemos ver en el caso de Juanito, donde el objeto fóbico es el caballo, y así existen otros tipos de elecciones fóbicas que pueden ser representadas el nombre del padre, donde así se instaura la fobia. Ahora hablaremos sobre la perversión. En una perspectiva freudiana, esta es una estructura que se encuentra ubicada dentro del problema edípico, donde se hace se desmiente el nombre del padre, no se lo introyecta y no existe el heredero del complejo de Edipo, que es el superior. Freud destaca sus 3 ensayos sobre la teoría sexual, en donde Freud define la perversión como una desviación del desarrollo sexual, que en donde el sujeto se fija en prácticas sexuales no convencionales. Aunque Freud afirma que todas las perversiones tienen su origen dentro de la infancia, por eso es que se llama a los niños perversos, polimorfos, porque la perversión es cambiante, siempre puede ser manifestada en masoquismos, en sadismos, en donde existe una importancia dentro de la experiencia sexual temprana y señala ciertos elementos y comportamientos que van desapareciendo en el tiempo. Al mismo tiempo, señala que existe una incapacidad orgánica para desarrollarse saludablemente. Dentro del psicoanálisis y la perversión está implícitamente hablándose del fetichismo, pues existe dentro del fetichismo el sujeto intenta hacer una desmentición de la castración. Esto implica renegar el nombre del padre, busca representarse como aquel sujeto no castrado, haciendo una ilusión de completud, negando las propias limitaciones de la humanidad, que sería la incompletud y la búsqueda constante del deseo, por lo que estos sujetos se presentan a sí mismos como entes completos, como entes idealizados, como entes portadores del falo. Entonces, el fetiche se presenta para ser una sustitución del falo, instaurándose así como un triunfo sobre la castración. Y la puesta en acto del perverso también es muy importante. Aquí se entiende como una identificación hacia un objeto fijo, que es el objeto del fetiche,
Esta identificación arriesga el deseo primitivo, que es el deseo hacia la madre, para instaurarse hacia el deseo del fetiche, para identificarse con un objeto que puede cambiar, el objeto de deseo primario. Y esta está sustituyendo al falo, donde no entra en el plano de lo simbólico, que sería la dinámica normalizada del complejo de Edipo. Ahora hablaremos sobre la psicosis. En el psicoanálisis, la psicosis se entiende como un trastorno psíquico grave que afecta a la percepción de la realidad, también la cognición o el funcionamiento social. Freud se centró en las neurosis en su trabajo, sentó las bases para comprender la psicosis. Pero Freud sugirió que la psicosis se origina entre un conflicto temprano del desarrollo, generalmente que está relacionado con los objetos primarios o los cuidadores primarios del sujeto. Destacó el complejo de Edipo y la castración dentro del desarrollo de la psicosis. También habló sobre la psicosis, donde involucra un fracaso en la represión de los impulsos y conflictos internos, lo que lleva a una ruptura de la realidad. La mente está escindida y por eso existe esta formación de delirios y alucinaciones, que serían manifestaciones netamente inconscientes que no pasan por el colador, que sería el yo, sino se manifiestan de forma consciente. Lacan ofreció una perspectiva estructuralista sobre la psicosis, en donde se relaciona esta falla que existe en la entrada del sujeto dentro del orden simbólico, lo que conduce a la ruptura de la relación del sujeto con el lenguaje y con el otro. Así Lacan introdujo conceptos como el nombre del padre, el estadio del espejo, para explicar cómo se forma la identidad del sujeto, cómo el psicoanálisis puede surgir, cómo la psicosis puede surgir dentro de estos procesos que no son instaurados adecuadamente. Y así concluimos este video haciendo una breve explicación sobre la psicopatología dinámica, estructuras dentro del funcionamiento de la psicopatología dinámica y algunos conceptos breves acerca de la psicopatología dinámica. Gracias.